Pero en conmemoración a los 504 años de la Reforma Protestante, que hoy nosotros estamos celebrando, vamos a predicar en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Así es que si usted es muy amable y me acompaña, por favor, vaya buscando en su Biblia Filipenses capítulo 1, versículo 6. Un solo versículo, desde ya les digo, no es una predicación expositiva, va a ser el texto base que nosotros vamos a tomar para poder ver, en alusión a la Reforma Protestante, una doctrina la cual se le llama preservación divina, o también es conocida en el Tulit como la perseverancia de los santos. Vamos a hacer un pequeño estudio del cual la palabra nos va a alentar a tener nuestra confianza siempre puesta en Cristo y a no desmayar ante cualquier circunstancia, enfermedad, cambio político que pueda haber en nuestros tiempos. Nuestra fe debe y debería estar anclada en la palabra de Dios y la mirada solamente en Cristo, y eso es suficiente para que el cristiano pueda salir triunfante en este mundo. Así es que, mis amados hermanos, si usted ya encontró Filipenses capítulo 1, versículo 6, por respeto a la palabra, le voy a pedir, si usted no tiene ningún impedimento físico, que se ponga en pie, por favor. La palabra de Dios, amada iglesia, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias por el privilegio que hoy nos das de podernos reunir en este lugar, abrir las Escrituras y poder leer esta verdad tan gloriosa. Te pedimos entonces que por medio de tu Espíritu Santo puedas ayudar al predicador en esta tarde a que nos presente a Cristo, a que nos dé a Cristo, a que tú, Señor, puedas hacer que tu palabra traspase nuestro corazón y que vivamos para Cristo. Ayúdanos a través de este texto y toda la Escritura a confiar más en ti, a estar seguros de lo que Cristo ha hecho por nosotros y seguirá haciendo hasta que perfeccione su obra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? Y muy bien, el tema que tenemos para ahora, haciendo alusión y referencia al texto que acabamos de leer, es: el que comenzó la buena obra, la terminará. Y fíjese usted, nada, pero nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza que, a pesar de las incertidumbres y dificultades de la vida por las cuales es cierto que muchos de nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a experimentar, sin importar cuántas derrotas espirituales aparentemente podamos tener nosotros o podamos enfrentar, un día, amada iglesia, todo será hecho perfecto. Y esa es la seguridad, esa es la confianza que tenía el apóstol Pablo al momento de escribir esta carta. Como en muchas ocasiones nosotros ya hemos visto, haciendo referencia a la epístola de los Filipenses, la cual es llamada la carta o la epístola del gozo. El apóstol se encontraba en una prisión. Habían querido privarle de su libertad. Ya había entrado en una buena cantidad de años. Ya no tenía la fuerza que tenía en su juventud. Ya las enfermedades
rondaban en él. Padecía muchas veces, pero él se encontraba lleno de gozo. Pero en el momento que le está escribiendo esta carta a los filipenses, empieza a decirle el motivo de alegría cuando él se acordaba en cada una de sus oraciones y cómo le daba gracias a Dios por ellos. Nosotros vemos en Filipenses cómo él hace énfasis y nos exhorta a que nos regocijemos únicamente en Jesucristo nuestro Señor. Alguien, amada iglesia, que había pasado por abandono. Demas lo había abandonado. El joven Marcos, a principio de los viajes misioneros, también se acobardó en ese momento y lo dejó solo. Había pasado frío, había naufragado. Para este momento, él ya había estado en prisión múltiples veces. Yo me imagino que cuando Pablo era movido por el Espíritu Santo a trasladarse de una tierra a otra tierra para predicar o plantar el Evangelio y una iglesia, él no preguntaba a dónde se iba a quedar hospedado, si había algún hotel ahí muy bonito, o si alguien tenía un Airbnb con 5 estrellas. No, él preguntaba por las cárceles, porque solo allí pasaba. Pero era alguien, mis amados hermanos, que el gozo, a pesar de las situaciones, a pesar de la traición, a pesar del abandono, a pesar de las enfermedades que él presentaba, el gozo y la seguridad en Cristo no desfallecía. Cada situación que pasaba para el apóstol solamente era un motivo más para que aferrarse a su Señor. Por eso es que él dice y escribe en este maravilloso texto, estando persuadido. Cuando él escribe persuadido, no es otra palabra más, mis amados hermanos, que la traducción del griego que significa estar seguro o tener confianza en. Y la confianza que tenía Pablo estaba puesta en Jesucristo. La confianza que tenía Pablo era mucho más que una esperanza humana. Era la absoluta confianza y fruto de haber conocido el poder de Dios y de creer en la promesa que Dios le había dado, inspirado por el Espíritu Santo, al poder decir que el que comenzó en él la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos de entender y recordar a cada instante que la salvación, mis amados hermanos, es una obra exclusiva de Dios. Y por ese motivo su consumación es tan cierta como si ya se hubiese cumplido. Y de cierto ya se cumplió en la mente de Dios y en el tiempo de Dios, en la eternidad pasada. Cuando Él dice, estando persuadido de esto, teniendo la seguridad en Cristo, confiando absolutamente en Cristo, Él dice que el que comenzó, cuando nosotros vemos esa palabra ahí, comenzó, viene de la palabra griega enarchomai, un griego compuesto, mis amados hermanos, que significa empezar en. Y únicamente se utiliza 2 veces en el Antiguo Testamento. Y en ambos casos está relacionado única y exclusivamente con la salvación.
Pablo reprendió a ciertos creyentes de las iglesias en Gálatas, si usted recuerda, porque estos creyentes se habían desviado del evangelio que se les había predicado y ellos creían que podían terminar la consumación de esa carrera en Cristo a través de sus propios esfuerzos, a través de sus propias obras, a través de sus méritos y no los del Señor. Por eso Pablo, cuando se dirige a ellos, les pregunta de una manera retórica en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, les dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es en efecto lo que en este pasaje de Filipenses, que nos habla acerca de su salvación y la obra exclusiva de la gracia de Dios, que Pablo vuelve a repetir, no con una pregunta desafiando la mente y la razón humana, sino al contrario, en esta ocasión lo hace de una manera exhortándoles y diciéndoles una afirmación y dando a conocer una verdad gloriosa en la cual los alienta a seguir, los anima a estar confiados, los anima a vivir con tal seguridad que nada ni nadie pueda ponerse en medio de ellos y su Señor. Que nada los pueda separar y robar el gozo de su salvación. Para la salvación, mis amados hermanos, Dios demanda fe, pero esta fe no es una obra que nosotros podamos realizar. Esta fe no es por nuestros méritos, no es por mi conducta, no es por mi obediencia, no es por mi disponibilidad para presentarme ante el Señor de ninguna manera. Todo eso es bueno, pero todo eso es un paquete que viene a consecuencia de haber creído en el Señor. La fe, como nosotros hemos visto en otras ocasiones y como el apóstol también lo presenta en esta carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9, es la misma obra de Dios, es un don de Dios. Eso es la salvación y la fe es un medio, pero que Dios proporciona y no hay nada que nosotros podamos hacer y no hay nada lo cual nosotros podamos decir que es a causa de nosotros que hoy tenemos esta fe. Hablar de Filipenses es recordar también los inicios que tuvo con una mujer que tenía riquezas, pero también con un carcelero que vivía en pobreza. De esa manera, Dios empezó la iglesia en Filipos. Y aunque Lidia fue la primera persona convertida en la cual en su casa se estableció y se plantó, se fundó la iglesia de Filipos y creyó en el evangelio de Jesucristo, Lucas nos habla y nos deja claro en Hechos capítulo 16, versículo 14, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Pablo dice claramente, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y el apóstol Juan todavía enmarca más esta idea al decir en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos, absolutamente a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, así como Dios abrió el corazón de Lidia para que pudiera escuchar a Pablo, así también como el apóstol nos recuerda a Pablo que en nosotros es Dios quien produce el querer como el hacer, así también debemos tener presente
a cada momento que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Cada aspecto de la salvación es por la voluntad soberana y la elección de Dios. Pablo escribió a los Efesios diciendo lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos, dice al final, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis amados hermanos, es el Señor quien empieza la obra de salvación. Y es Él, por medio de su Espíritu Santo, quien, como dice el versículo 6 del texto que acabamos de leer, perfeccionará. Y perfeccionará es la traducción de una palabra compuesta en griego por una preposición y un verbo que quiere decir, al juntarse los dos, totalmente consumado. Pablo tenía la absoluta certeza de que Dios completaría su obra de salvación en los filipenses, así como es una verdad absoluta que también Dios completará su obra de salvación, amada iglesia, en cada uno de nosotros. No hay manera ni alguna remota posibilidad de que Dios pueda fracasar al cumplir alguna de sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque sus promesas son simplemente su palabra. Y la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no es palabra de hombre para fallar. Cuando Dios salva, salva por completo y para siempre. La buena obra que Dios comenzó en los corazones y en la vida de los filipenses fue la obra de la gracia, gracia por la cual fueron transformados. Esta obra, mis amados hermanos, en verdad fue buena y es buena en su origen, porque el origen es dar gloria a Dios por medio de pecadores que estaban condenados al infierno. Es la calidad, el propósito y resultado de que por amor de su mismo nombre, que es santo, Dios pueda rescatar pecadores inmundos y perdidos que estaban destinados a la condenación eterna, para poder ayudar a engrandecer su gloria. Pablo está persuadido cuando escribe la carta a los filipenses de que Dios no permitirá que su obra de transformación y capacitación quede incompleta. La expresión perfeccionará implica que también la presentará completa. Por tanto, de la oscuridad y la aflicción de una prisión romana donde Pablo se encontraba, llega hasta el corazón del creyente este mensaje de aliento, el cual nosotros tenemos también el privilegio de poder leer en este día. La obra, oh Señor, que es en mí por ti comenzada, será por tu gracia plenamente consumada. Se lo repito una vez más. La obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros, únicamente por su gracia será completamente consumada y terminada. Dios, por lo tanto, no es como el hombre, amada iglesia. Los hombres hacen experimentos y dejan las cosas a medio hacer, pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito.
Dios no es como los hombres o como los políticos, que en tiempo de campaña prometen, prometen y prometen que van a hacer, pero después dejan inconclusas sus obras. Yo recuerdo que desde que estaba niño, allá en mi país, se lanzaron a la candidatura de la presidencia varios hombres. Y uno de ellos decía que iba a ser un puente donde había un gran río. Después ganó otro y dijo que también iba a ser ese puente. Empezaban con las obras, el financiamiento, pero no se llevaba a cabo la obra. Han pasado 30 años, el puente todavía no se ha hecho y ¿saben qué pasó? El río se secó. Se secó antes el río que las promesas de un hombre fueran cumplidas o que la obra de un hombre fuera terminada. Pero no es lo mismo que sucede con Dios. Dios habla y se revela a través de su palabra y su palabra se cumple. Y si Él ha dicho que estaremos con Él, es porque con Él estaremos. Si Él ha dicho que no nos dejará ni un día en esta vida mientras estemos en este mundo, es porque siempre estará resguardándonos. Y por esa razón, en el tiempo que me resta, quiero a usted darle 10 puntos en los cuales nosotros podemos estar seguros y confiados, dependiendo de Dios y su salvación a través de las Escrituras. Primero, una fidelidad que nunca será quitada. Eso nosotros lo podemos ver en Salmos capítulo 89, versículos 33 y 34, y también en Salmos capítulo 138, versículo 8. Mire aquí cómo Dios nos recuerda el pacto que hizo con uno de sus hijos, que hizo con el salmista, que hizo con David. Dice así: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto. Una vez más, Dios se empieza a revelar por medio de su palabra que Él es Dios y que Él no es hombre para mentir, que Él no se puede olvidar de su palabra que es eterna. Y Él dice: mas no quitaré de Él, de mi Hijo, mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Esto, amada iglesia, no quiere decir que nosotros que hemos sido y que hemos sido rescatados, que hemos sido traídos a Cristo a través de la gracia, tenemos licencia para pecar. No, de ninguna manera. Esto nos hace recordar que aunque nosotros fallemos día a día, Él es más bondadoso y es más misericordioso para poder perdonar nuestras faltas. Y no importan las veces que nosotros caigamos, más veces son las que Él está ahí fiel para poder levantarnos. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar, porque van a haber momentos en la vida del cristiano en las cuales nos vamos a llenar de desánimo. Van a haber momentos que las cargas que deberíamos de entregar al Señor por el afán del día, no se las vamos a entregar. Y vamos a querer nosotros lidiar con ellas con nuestras fuerzas. Vamos a querer nosotros agotar primero nuestros recursos antes que acudir al Señor, que Él tiene control de todo y no se le escapa nada. Pero la palabra nos está recordando que Él ha dicho: no quitaré de Él, no quitará de ustedes ni de mí, mis amados hermanos, su misericordia. Ni falsearé mi palabra, dice el Señor. Quiere decir que Él no faltará, quiere decir que Él no olvidará, quiere decir que Él no mentirá, porque Él es un Dios de verdad, no de mentira. Él dice: no olvidaré mi pacto. ¿Cómo va a olvidar Dios el pacto que se selló a precio de sangre en la cruz del Calvario, donde Él tuvo que dar a su Hijo en rescate de pecadores?
Mis amados hermanos, esto es para que nosotros podamos recordar día a día qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo en el texto original de nuestro estudio, recordándoles a los filipenses una iglesia pobre. Una iglesia, mis amados hermanos, en las cuales estaban pasando necesidad económica. Les está recordando el Evangelio, y ese Evangelio ha sido fructífero en la vida de la iglesia de Filipos, de tal manera que ellos fueron los únicos que sustentaron a Pablo. Hoy nosotros vivimos en más comodidad y tenemos más recursos, y aún así los recursos no nos alcanzan, o quizás la codicia de nuestro corazón no nos permite ponerlos en acción para el reino de Dios. Pero una iglesia tan pobre, pero pobre, que dio lo que no tenía para sustentar a Pablo, que dio lo que no tenía para poder cuidar de sus hermanos. Ellos estaban al servicio para edificación, para bendecir, para construir, para levantar, para animar, para ayudar. ¿Cuánto necesitamos la iglesia del siglo XXI parecernos a la iglesia de Filipenses? No aferrarnos tanto a las cosas materiales, si es que en verdad hemos sido nosotros regenerados y nacidos de nuevo, y darlo todo al servicio de Dios, porque todo le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que pueda transformar y pueda mover la vida de personas como los filipenses será capaz de olvidar el pacto sellado con sangre que hizo a través de Cristo para poder redimirnos del pecado a nosotros? ¿Te das cuenta? Él no olvida su pacto. Y no lo olvida por el pecador. No lo olvida por el santo que dio su vida por los pecadores. Punto número 2. Una vida que nunca tendrá fin. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos una garantía más para poder confiar y estar seguros en Cristo. Él dio a su Hijo, y todo aquel, fíjese bien, todo aquel, no importa si es alto, no importa si es bajito, no importa si es moreno, no importa si es blanco o güerito, como dicen, ¿verdad? Por ahí, no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si no puede ver, no importa si no puede escuchar, no importa nada de eso, amada iglesia. Lo que importa es que todo aquel pueda creer, porque todo el que cree en Cristo no se perderá, tendrá vida eterna. La vida aquí, mis amados hermanos, aparentemente podrá ser muy dura. Tendremos muchos obstáculos quizás para llegar a metas que como humanos nos realizamos, o nos ponemos, o nos trazamos. Nuestra mayor meta en este mundo debería parecernos a Cristo. Nuestra mayor meta en este mundo sería confiar y depender de Cristo. Nuestra mayor meta en este mundo debería de ser honrar y llevar gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted está más enfocado en las cosas divinas y celestiales, usted va a tener menos preocupación por todo lo que adolece y pasa en este mundo. Desde los tiempos de Jesús se habla de rumor de guerra. Todos los días se levanta una nueva guerra
en este mundo. El hombre es perfecto para crear guerras. Todos los días hay nuevas enfermedades. Si hablamos de la pandemia, surgen nuevas variantes. Pero hay algo que ni la pandemia, ni la muerte, ni las guerras nos pueden robar. Y es la vida eterna de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Una enfermedad puede acabar con nuestro cuerpo, pero no con nuestra alma, que también es eterna. Y si tu alma se ha arrepentido y ha venido a los pies de Cristo, pues también tendrá vida eterna. Una fuente de agua que jamás dejará de brotar dentro de aquel que la beba. Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese, mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Por qué dice eso Jesús? Ciertamente, porque Él es el único que puede ofrecerte de esta manera el agua del cual vas a saltar para vida eterna, del cual nunca más tendrás sed. Pero la otra agua, el mundo, sus deseos y sus pasiones, es una en la cual jamás, pero jamás vas a estar completo y te vas a saciar. Mis amados hermanos, este mundo cada día más está corrompido de tal manera que solamente busca la disensión entre unos y otros y le inyecta valores, no valores apropiados, ni morales de buena conducta, ni valores bíblicos en los cuales nosotros podamos agradar a Dios. De ninguna manera. Lo que busca en este tiempo es poder celebrar todo aquello que está en contra de Dios. Lo que busca celebrar en este tiempo, el agua que te ofrece el mundo, es solamente saciar esos deseos que te van a llevar cada vez más a la perdición. Y la única manera con la cual nosotros podemos combatir esos deseos y el destino de muerte eterna es bebiendo del agua que nos ofrece Cristo. Solamente el agua que da Cristo te hará estar completo. Solamente el agua que da Cristo calmará esa sed, quitando y dejando a un lado el vacío que tenía tu corazón. Recuerden que hemos sido diseñados a la imagen de Dios. Y si nosotros seguimos atados a este mundo, pues la naturaleza del viejo hombre va a ser una naturaleza que va a buscar la perdición. Va a ser una naturaleza en la cual solamente querrá satisfacer los deseos de la carne. Solamente bebiendo el agua que da Cristo tendremos vida eterna. ¿Por qué debemos de estar seguros en Cristo? Porque Él nos da un don que nunca será perdido. Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mis amados hermanos, aquí nosotros estamos viendo razones suficientes para seguir confiando en Dios. Yo no sé por qué razón quizá tu corazón se ha enfriado. Yo no sé por qué causa quizás ha venido un desánimo a tu vida en la fe. Yo no sé por qué razón quizás ahora no sientes el mismo amor que sentías por cuando le conociste el primer día.
Yo no sé la tribulación por la cual tú estás pasando. Y qué pena que estés pasando por alguna de estas situaciones. Pero lo que yo sí sé, amada iglesia, y en lo cual confío y quiero que por favor tú te grabes, son estos versículos que te estoy leyendo. Porque solamente te estoy leyendo la palabra para que sea la palabra únicamente que te conforte, que te anime a seguir nuevamente al Señor como lo hacías antes. Yo no te estoy diciendo pensamientos, ni siquiera en esta tarde he formulado ideas brillantes para tratar con elocuencia llegar hasta tu corazón, de ninguna manera, y que Dios me libre de eso. Esta tarde he querido únicamente a través del Espíritu de Dios utilizar estos textos para que te des cuenta, como acabamos de leer, que todo lo que el Padre le ha dado a su Hijo amado, nada, pero absolutamente nada puede Cristo perder. Todo lo que el Padre le ha dado, le dio y le va a dar para ser puesto en sus manos y llegar hasta el hueco de la palma de Cristo, en el día postrero será resucitado. Y eso es aliento y eso es un bálsamo para nosotros, porque no importa la condición por la cual nosotros estemos pasando. Te debería de alentar la palabra de Dios, que no importa que alguien te decepcionó, tú sigues estando en las manos de Cristo. Que no importa que alguien te maltrató, tú sigues estando en la mano de Cristo. Que no importa por la necesidad que tú estés pasando, Dios te puso en las manos de Cristo y Él no te perderá. Pudiste haber perdido tu trabajo, pudiste haber perdido a un familiar, pudiste haber perdido lo que más querías, pero eso Dios lo utilizó para que te dieras cuenta y volvieras a tu primer amor. Para que Cristo sea el centro y sea el todo de tu vida y que puedas comprender que siempre has estado en la mano de Cristo y nunca, nunca Él te va a soltar. Y que en el día postrero, en el último día, Él te va a resucitar para que junto a Él tú reines en gloria. Una mano de la cual las ovejas del buen pastor nunca serán arrebatadas. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando el pecado te acuse, cuando el enemigo quiera desanimarte, quítate el polvo, sacude tus zapatos y sigue a Cristo. Porque Él es quien nos ha dado vida eterna y no pereceremos jamás. Hay una cadena, mis amados hermanos, estrecha entre Dios, entre el Hijo y su Espíritu Santo, que actúan en comunión para el beneficio del creyente. Y eso nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis amados hermanos, una vez más, solamente para darle más fuerza al texto, lo que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo no puede perderse. Lo que Dios ha llamado lo utilizará para su gloria. Lo que Dios ha salvado, Dios utilizará también para que puedan ser instrumentos de bendición a otras personas. Pero lo que Dios ha rescatado, lo ha rescatado simplemente para que un día podamos estar todos y dar gloria a Él. Un fundamento que jamás será destruido. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento
de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amada iglesia, al leer nosotros estos textos, solamente estamos recordando gloriosas verdades que Dios nos ha revelado a través de su magnífico evangelio. Esto debería ayudar al creyente a alejar las dudas y nos debería alentar a que el gozo sea un gozo triunfante, a que la gratitud esté presente cada día, a que la seguridad de descansar y confiar en la suficiencia de Cristo pueda ser más grande que nuestros miedos, pueda ser más grande que nuestros temores, pueda ser más grande que nuestra inseguridad, porque Cristo venció la muerte y reina con poder. El Señor, a través de su Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos al tercer día, y ahora, día a día, Cristo se encuentra conformando su iglesia y hará que su iglesia permanezca hasta el último de los días, que Él regrese por cada uno de nosotros. Solamente en Él, por Él y a través de Él es que nosotros como creyentes nos encontramos seguros. No nos encontramos seguros, como lo dije, por lo que nosotros hagamos para Dios. No nos encontramos seguros por lo que nosotros tenemos. Nos encontramos seguros por Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Quiero ir terminando, pero quisiera que por un momento ustedes utilizaran su imaginación para poder tener esta escena. Que usted va entrando al taller de un artista o de un escultor. Y cuando, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad tal vez de estar en el taller de un artista, de un pintor o de alguien pues que hace monumentos hermosos a base de yeso u otros materiales. Pero cuando uno entra al taller de un pintor o un escultor, como se los acabo de mencionar, uno tan pronto va entrando al taller de uno de estos artistas, se puede dar cuenta que hay pinturas o que también hay esculturas que no se han terminado y que jamás se van a terminar. Cuando usted entra al taller de un pintor o un escultor, usted va a ver grandes lienzos en cuadros, con pinturas, va a haber grandes cantidades de yeso que estos artistas están ocupando para poder llevar a cabo estas grandes obras, pero que muchas veces no terminan. ¿Sabe por qué? Muchas veces no las terminan porque quizás la inspiración se les fue. Otras veces no las terminan porque no tienen tiempo. En otras ocasiones no las terminan porque se les agotaron los recursos. Otras veces no las terminan porque simplemente caen enfermos y la enfermedad es más grande que el deseo de poder terminar esa obra que un día empezaron. Otras veces no las terminan porque simplemente ellos son mortales como nosotros y la muerte llega por sus vidas. En cambio, si nosotros ingresamos al taller de Dios, nada encontramos que lleve la marca del afán o que lleve una marca de incapacidad que obstaculice a Dios poder terminar la obra que Él acaba de empezar en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros ha sido gracias a su gracia. Y el brazo de su fuerza con el cual Él gobierna la completará de una vez por todas. Dios, mis amados hermanos, no tiene obra sin acabar. Él
no tiene obra sin terminar. El Dios que salva es el mismo Dios que justifica, que santifica y glorifica a los redimidos en Cristo. Si usted es creyente, descanse en esta verdad absoluta. Y si usted no es creyente y nos acompaña en esta tarde, te hago el llamado en nombre de Cristo, que no esperes para mañana y le entregues tu vida a Cristo hoy. Quizás tengas miedo porque piensas que le vas a fallar. Y déjame decirte algo, no te equivocas, tienes toda la razón, porque le vas a fallar. Así como nosotros también le fallamos. Pero Él es fiel para guardar a aquellos que confiesan sus pecados. Él es fiel para guardar a aquellos que se arrepienten. Cristo levanta las veces que sean necesarias a todos aquellos que confían en Él. Y mientras Él nos va santificando y purificando a través de su gloriosa palabra, día con día nos recuerda que nuestras faltas, que nuestras fallas son muchas, pero la gracia con la cual Él comenzó su obra en cada uno de nosotros es mayor. Mateo capítulo 16, versículo 5 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos los creyentes somos parte y formamos la iglesia de Cristo. Descansamos en esta verdad. Él edifica su iglesia día a día sobre la roca eterna que es Él mismo. Cristo es la roca, Cristo es el camino, Cristo es donde día a día se está conformando, se está añadiendo, se está levantando la iglesia que le va a glorificar por toda una eternidad. Y es una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Por tal razón, amada iglesia, mis amados hermanos, no hay nada, absolutamente nada que pueda destruir a la iglesia. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Y es gracias a esta gloriosa verdad que hoy conocemos a través de su palabra, mis amados hermanos, que al igual que el apóstol Pablo, nosotros podemos decir hoy día, y necesitamos repetirnos día a día, siempre, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Él estamos seguros, en Él confiamos y de Él dependemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias